Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 4, versículo 31. El título del mensaje es ¿qué hacer ante problemas que aparecen de repente? ¿Qué hacer ante problemas que aparecen de repente? O en otras palabras, ¿cuál es la actitud que debemos tener cuando de manera imprevista aparecen algunos problemas en nuestra vida? Hechos 4:31. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poniéndonos de pie. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vuelvo a repetir. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Inclinemos nuestro rostro para conversar con Dios. Buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por estar acá en este lugar, por tener el privilegio de rendirte culto, por tener el privilegio de escuchar tu maravillosa palabra, por tener el privilegio de confraternizar con los demás miembros de la familia de la fe. Padre, estamos contentos, oh Señor, porque hoy es un día maravilloso, hoy es un día de regocijo, hoy es un día de sanidad espiritual, hoy es un día de fortalecimiento, hoy es un día de restauración. Padre, ayúdanos para comprender tu maravillosa palabra, ayúdanos también para ponerla en práctica. Si hay alguien que ha venido triste, Señor, si hay alguien que tal vez necesita una respuesta frente a una situación que está atravesando, yo te ruego en este momento que tú aclares esas vistas espirituales y le des entendimiento para comprender tus caminos. Amén. Te lo pedimos creyendo que lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Como decía el título del mensaje, es ¿qué hacer ante problemas que aparecen de repente? Yo creo, hermanos, que uno de los grandes anhelos que tenemos los seres humanos, sobre todo los creyentes, es ser felices en esta vida. ¿No es cierto? Todos queremos que se cumplan nuestros sueños más íntimos. Todos queremos caminar, como dice la palabra del Señor, de victoria en victoria, hasta la victoria final. Y en Cristo, realmente, ese sueño es posible cumplir. ¿Por qué razón? Porque en Cristo somos una nueva criatura. Dice la palabra del Señor que Cristo en el madero de la cruz, Él no solamente nos dio su salvación y su vida eterna, sino que también Él curó nuestras heridas más profundas del corazón. Amén. Con Cristo tenemos paz. Amén. Con Cristo tenemos gozo. Pero también hay que decirlo, que en medio del camino del Evangelio hay espinas. Hay algunos tonos que son medios grises, matices que son medios oscuros. Pero no por eso vamos a bajar la guardia y a resignarnos ante situaciones difíciles que atravesamos. Amén. ¿Creen ustedes que Dios nos bendice, hermanos? Amén. Dios nos bendice grandemente. Pero siempre las mayores bendiciones son las espirituales. Lo demás viene por añadidura. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen añadidas a esa gran bendición espiritual que es la salvación y la vida eterna. En esta vida hay problemas, ¿no es cierto? Vamos a estudiar ese tema.
los problemas que hay en esta vida. Cuando nosotros hablamos de problemas que se aparecen al ser humano, siempre debiéramos tener en cuenta dos cosas. Primero, muchas veces nosotros somos responsables de los problemas. A veces sufrimos porque somos responsables de tomar malas decisiones, de actuar precipitadamente. Y en ese instante nos estamos involucrando en una serie de problemas. Miembros de iglesia, jovencitas, señoritas, estoy hablando en términos generales, denominacionales. De pronto fijan sus ojos en algún muchacho que no es creyente, un muchacho que es inconverso. Entonces, con los ojos de una persona enamorada, se ve a ese muchacho con una serie de virtudes o cualidades. Se idealiza a la otra persona, pero la otra persona no tiene esas cualidades o esas virtudes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esa jovencita, cuando ese miembro de iglesia se casa con una persona del sexo opuesto que no es creyente, en yugo desigual, va directo al fracaso. Esa persona se está metiendo en problemas. Ese jefe de hogar que mal administra los recursos económicos que llegan a sus manos, de pronto invierte ese dinero en un negocio bien riesgoso y le va mal. Esa persona, por actuar de manera precipitada, se está involucrando en un problema bajo su propia responsabilidad. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si nosotros meditáramos en la palabra de Dios, hermanos, si escucháramos la voz de Dios, nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza y evitaríamos muchos malos ratos. No nos metamos en problemas, porque los problemas golpean fuerte. Ahora, la segunda cosa que hay que considerar con respecto a los problemas es lo siguiente. Los problemas aparecen de repente. Tú no has hecho absolutamente nada. Eres una buena cristiana, un buen cristiano, un buen ciudadano que cumple al pie de la letra los asuntos que exige la ley o el Estado. Y si eres cristiano, cumples al pie de la letra la palabra del Señor, pero de pronto aparece un problema. Y tú no eres el responsable de ese problema. Si pudiéramos graficar lo que estoy diciendo de manera bien sencilla, aquellos que manejan me van a entender. Usted va manejando por la carretera a una velocidad que permite la ley. No está infringiendo ninguna norma del tránsito. Va en la dirección correcta. Pero de repente, por la otra calzada, viene un conductor medio ebrio, un conductor medio loco, y viene directamente hacia usted. Para esquivarlo, gira a la derecha y lamentablemente hay una cuneta. Va directo con su automóvil a la cuneta, el automóvil sale abollado y usted se lesiona el brazo. Pregunta: ¿usted es responsable de ese accidente? ¿Hizo algo para que sucediera ese accidente? ¿Salvó con vida porque el otro automóvil venía directo donde usted iba a sacar la peor parte? A veces nosotros no hacemos absolutamente nada, pero de repente tenemos enemigos, hermano. Y cuando estoy hablando de enemigos, no me estoy precisamente refiriendo a esos enemigos de carne y hueso, sino también a esos enemigos que son enemigos espirituales. No sé si está entendiendo la palabra en esta hora. Amén.
Tenemos enemigos nosotros. Tenemos muchos, pero muchos enemigos, pero con Cristo todo es posible. Dios nos ha dado para resolver esos problemas que aparecen ante nuestras vistas un don, que es una capacidad sobrenatural que se llama el don de la sabiduría. No sé si usted conoce ese don, el don de la sabiduría. ¿Qué significa en forma bien breve, bien resumida? Sabiduría es la capacidad de tomar buenas decisiones. La sabiduría es cuando nosotros dejamos al Señor que tome las decisiones por nosotros. En otra forma de pensar, o en otros términos, es cuando pensamos de manera coherente, cuando razonamos de manera equilibrada, prudente, inteligente. Hay problemas que aparecen de repente y nosotros vamos a estudiar ese tema hoy día. ¿Ustedes saben qué es la iglesia primitiva? No sé si han escuchado ese término. Iglesia primitiva es aquella que nació el día de Pentecostés, aquella iglesia consagrada por la unción del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos? No sé si se acuerdan de ese pasaje o ese relato bíblico. Antes de ascender a los cielos, el Maestro le dijo a los discípulos que estaban allí en el monte: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Es decir, no solamente debían predicar el Evangelio en la ciudad de Jerusalén, sino que debían traspasar las fronteras de esa ciudad e ir a otros lugares. Ir a Asia, a Europa, a Éfeso, ir a Corinto, después ir a Roma. Es decir, que la palabra del Señor pudiera esparcirse en distintas direcciones. Pero hay un precio que pagar. Hay un precio muy, pero muy grande que tiene que pagar el cristiano. Un costo cuando predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia fue perseguida. Y bastante perseguida. ¿Se acuerdan ustedes del cojo de nacimiento que les pedía limosna a la puerta del templo que se llama La Hermosa? Todos los días se ganaba, o más bien dicho, otros le hacían el favor de colocarlo a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiera limosna. Esa era su vida, una vida completamente miserable. ¿Pero qué sucedió? Se encontró con el Señor Jesucristo, que se veía reflejado en los apóstoles. Pedro, cuando vio ese cojo, le dijo: mas no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice la palabra que ese cojo se puso de pie y comenzó a andar. Y después entró en el templo alabando y bendiciendo el nombre del Señor, junto con los apóstoles, junto con Pedro y junto con Juan. Pero después el cojo salió del templo y también salió Pedro y también salió el apóstol Juan. Y el apóstol Pedro se colocó a predicar el Evangelio, tal cual como lo había manifestado el Señor Jesucristo. En el pórtico de Salomón, que era una especie de patio cubierto, comenzó a predicar el Evangelio a miles de personas, a enseñar la sana doctrina del Maestro, a declarar que Cristo había resucitado y que en Él había salvación y vida eterna, y la gente estaba escuchando atentamente lo que decían los apóstoles.
Pero entre medio de la multitud estaban los dirigentes religiosos, los fariseos, los saduceos, que estaban mirando cómo Pedro estaba predicando el Evangelio. Y como esos dirigentes eran dirigentes malignos, que consideraban a los apóstoles como revoltosos, como revolucionarios, como personas que se entrometían en los asuntos de Estado, ellos de manera inmediata los arrestaron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Qué fue lo que sucedió al día siguiente, hermanos? Dice la Escritura que los apóstoles Pedro y Juan fueron llevados al concilio, es decir, al lugar donde se encontraban los dirigentes religiosos, para escuchar los cargos que se hacían contra ellos, o en otras palabras, para escuchar esas interrogaciones. Y esos dirigentes le dijeron: ustedes nunca más van a poder hablar de la palabra del Señor. Nunca más quiero que prediquen esa doctrina. Nunca más queremos que ustedes llenen a Jerusalén de esa buena noticia de que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Ustedes tienen que guardar absoluto silencio. ¿Qué creen ustedes que hicieron los apóstoles cuando los dirigentes religiosos querían aplicarle la ley mordaza, que guardaran silencio para siempre? Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los ancianos principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. En ese momento, cuando los apóstoles fueron arrestados, comenzó la persecución de la iglesia, hermano. Pregunta: ¿usted se siente perseguido? ¿Se siente perseguido por alguna persona? ¿Se siente quizás perseguido por algún mal recuerdo? ¿Por alguna imagen? ¿Por alguna palabra que ella ha dicho hace 20 o 30 años atrás y que hoy día se arrepiente de haberla dicho? ¿Qué fue lo que hicieron estos apóstoles? Fueron a los suyos, es decir, fueron a la iglesia, fueron donde se encontraban los demás miembros de la iglesia, fueron donde sus hermanos. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Después de darle a conocer lo que estaban atravesando, la situación en la cual se encontraba la iglesia, dice la palabra del Señor que ellos comenzaron a orar unánimes, juntos. Allí está el secreto de nuestra victoria. Cuando tenemos un problema, cuando estamos atravesando por una situación difícil, ¿qué debemos hacer? Doblar nuestras rodillas. La primera enseñanza de la palabra en esta hora que nos dice el Señor: no te desesperes, no te desanimes. Cuando tengas un problema al frente, cuando pases por una situación difícil, deja que el Señor resuelva por ti. No trates de resolver ese problema. Guarda silencio, sé prudente y confía en el Señor. Ellos tenían un problema gravísimo, pero doblaron sus rodillas y encomendaron esa petición a nuestro Dios. Y Dios siempre responde cuando nosotros oramos en la dirección correcta.
Dios siempre va a responder una oración desesperada, una oración genuina, una oración que nace de lo más profundo del corazón del ser humano. Siempre va a responder, hermano. Dios es un Dios de milagros. Es un Dios que responde. Ahora hay un secreto para que esa oración sea eficaz. Antes de pedir, lo que debemos hacer es confesar la grandeza de nuestro Dios. Oh Dios Altísimo, cuán grande eres, oh Dios Todopoderoso, nos postramos delante de ti. Antes de pedir, también debemos agradecer, tomar un tiempo para dar gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestra vida. Señor, gracias por la salvación y la vida eterna que nos has dado. Gracias por el don maravilloso de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por pertenecer a esta gran familia de la fe. Gracias, Señor, porque mis asuntos están en tus manos. Gracias, incluso por las pruebas. Porque las pruebas nos edifican y nos hacen madurar espiritualmente. Y si hoy día hay algunas cosas que no logramos entender, tal vez nunca la vamos a lograr entender. O quizás sí en esta tierra, pero cuando estemos delante de la presencia del Señor, podremos entender todas las cosas. Y esa es la gran esperanza que tiene el creyente. Dios responde, hermano. Responde cada una de nuestras oraciones. ¿Está de acuerdo con eso, que Dios responde nuestras oraciones, hermano? Amén. Hay cosas lindas que hace el Señor en esta iglesia, hermano. Cosas tremendas que está haciendo, pero necesitamos tener esa convicción o esa seguridad de que el Señor realmente está en este lugar. Cuando nosotros oramos, se abren literalmente las ventanas de los cielos. Dice la palabra del Señor que cuando ellos oraron, el lugar donde se encontraban tembló. Yo no creo solamente que los apóstoles hayan estado pidiendo, sino que la oración que ellos hicieron y nos señalan el camino es una oración de rendición. Es decirle al Señor: Señor, toma mi voluntad, toma mi intelecto, toma mis ojos, toma mis oídos, y haz tu voluntad en mi vida. Y después yo me imagino que los apóstoles también adoraban al Señor, adoraban al Dios Jehová, ese Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Esa es la forma como nosotros debemos iniciar la oración. Confesar la grandeza de Dios, agradecer por lo que hemos recibido de parte del Señor, incluso por las pruebas. También esa oración debe ser una oración de rendición y debe contener adoración. Y después usted comienza a pedir. Usted ya ha entrado en la presencia de Dios y el Señor va a comenzar a ministrar a través de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Qué significa eso? Que el Señor escuchó la oración de su pueblo. Dios siempre escucha la oración de un pueblo que clama en alta voz, que clama con fe. Pero además, dice la Escritura que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo? ¿Y cómo se ha sentido con esa experiencia sobrenatural en su vida? El Espíritu Santo nos da valor. El Espíritu Santo nos da autoridad para predicar la palabra. El Espíritu Santo es el respaldo de Dios para aquellas acciones que hacemos
en el nombre del Señor. Aquellos hombres, aquellos apóstoles no sentían temor, no sentían miedo, no se sentían amedrentados o intimidados por los fariseos o la clase religiosa, sino que ellos se comprometieron con la causa de Dios y comenzaron a propagar el Evangelio en distintos lugares. No solamente se quedaron en Jerusalén, sino que salieron fuera de las fronteras de Israel y predicaron el Evangelio a todo el mundo. El Espíritu Santo te da valor para las luchas de esta vida. Te da valor cuando hay situaciones difíciles que se presentan en el hogar, que se presentan en tu trabajo, que se presentan en la interacción con otras personas, o cuando predicas el Evangelio. El Espíritu Santo te llena de valor y de sabiduría para que prediques los sermones más hermosos que nunca antes habías predicado, hermano. Es la obra del Espíritu Santo, es la obra del Señor. Tenemos que imitar el ejemplo de la iglesia primitiva. Escucha esto, hermano, que lo encontré bastante interesante en una Biblia de estudio. ¿Qué debemos hacer cuando solicitamos ayuda espiritual frente a un problema que aparece de repente o de imprevisto, o ante cualquier situación? Número 1, oremos con otros creyentes, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé valor. 2, busquemos oportunidades para hablar de Cristo con familiares y vecinos. 3, seamos conscientes de que podríamos ser rechazados o ser objeto de burla por hablar de Cristo. También es factible, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlo porque la recompensa es mucho más grande que lo que las otras personas te pueden decir. Y número 4, atrevámonos a dar pasos de fe. Aunque no se vea nada, aunque todavía sigan los síntomas de la enfermedad, pero confiesa positivo, confiesa victoria, confiesa que Dios te ha sanado, que Cristo se llevó tu problema, tu enfermedad, tu dificultad en el madero de la cruz, y que esa sangre tiene poder para limpiarte de todo pecado y que te protege de todo mal. Aunque no veas nada, aunque en este momento no veas absolutamente nada, pero confiesa que tu problema está en las manos del Señor. Este sábado 25 y este domingo 26 vamos a tener nuestro primer evento espiritual del mes de enero y del presente año, ¿no es cierto? Y nosotros creemos que Dios se va a manifestar. Creemos que Dios va a derramar su poder, va a derramar su gloria en este lugar. Hace algunas semanas atrás conversaba con el hermano evangelista Luis Jara. Lo llamé a través del celular, él se encontraba en el supermercado. Y él me dijo, ¿sabe, hermano Harold? Dígale a la iglesia que se prepare. Dígale a la iglesia que se prepare. Pero ¿cuál es el mensaje, hermano? Mire, yo me dejo guiar por el Espíritu Santo. Yo no me ando promoviendo, ustedes van a ver todas las cosas hermosas que Dios hace en beneficio de su pueblo. Por lo general hay restauraciones, hay vidas transformadas, hay quienes vienen al arrepentimiento, vienen al conocimiento de la verdad y le entregan la vida a Cristo. Y también hay sanidades, hermano. Pero todo lo hace el Señor. Y cuando me hablaba en esos términos, con un aire de humildad, no de grandeza, sentí un contentamiento y una seguridad en mi alma de que cosas lindas
vamos a ver ese día. Y esa es la misma expectativa, hermano, que tuve hace 22 años atrás, cuando acudí a un congreso. Todavía conservo el cassette. Segundo Congreso Cristiano Internacional, que organizaba el ministerio Cristo, tu única esperanza, unción de multiplicación. Estaba trabajando en Quillota, en el supermercado Santa Isabel, y un día, a través de la radio, supe que había un congreso. Dieron la publicidad de un congreso en la ciudad de Santiago, en el Teatro Monumental, hoy día conocido como el Teatro Caupolicán, y que venían algunos siervos de Dios bien ungidos a predicar el Evangelio. Llevaba poco tiempo en el Evangelio, pero lo que sabía, no sabía mucho de Biblia, no sabía mucho de Escritura, pero prestaba atención a aquellos hombres y mujeres que hablaban a través de los medios de comunicación, a través de la radio, porque siempre uno se estaba edificando, estaba creciendo espiritualmente cuando escuchaba la palabra del Señor. Y sabía que en esos congresos o en esas reuniones multitudinarias siempre Dios a uno le hablaba. Pedí permiso, le pedí a uno de mis colegas que me reemplace, compré un boleto, un ticket para un día y me fui a la ciudad de Santiago. Pero siempre había escuchado las palabras del pastor que me ministraba acá en la ciudad de la Unión, que decía: Harold, cuando vayas a un lugar donde se predique la palabra del Señor, cuando quieras que Dios haga algo en tu vida, tú tienes que orar el día antes y también ayunar. Cuando me traslado de una ciudad a otra, por lo general yo no tomo desayuno. De Quillota a Santiago son más de 150 kilómetros. Había que viajar sumamente temprano, tomar el bus como a las 7 de la mañana. Yo estaba trabajando en Quillota, pero tomando la pensión en La Calera. Y por motivos de salud no tomé desayuno. Pero al fin y al cabo, Dios a uno lo bendice. Oraba y a la vez ayunaba. Y me fui para la ciudad de Santiago en un bus. Y llegué totalmente deshidratado a la ciudad de la Unión, hermano. A la ciudad de Santiago. El calor allá sí que es sofocante, ¿no es cierto? No es nada. Diera la impresión de que uno, al caminar en las calles de Santiago, diera la impresión de que uno estuviera pisando piedra caliente o en el propio fuego por la alta temperatura. Llegué deshidratado, con algunos dolores en las zonas del cuerpo. Llegué, como se dice literalmente, como un pollito al Teatro Monumental. Estaba predicando el pastor César Castellanos, estaba hablando de las células, casi finalizando el sermón, y yo seguía mal. Después le tocó al ministro Alabanza, Jaime Murrell, y yo estaba ahí, me levantaba, trataba de aplaudir, pero estaba bien deshidratado y en malas condiciones. Pero después le tocó a un pastor de Guatemala, al pastor Harold Caballero. No sé si ustedes lo habrán escuchado alguna vez. Y saben, yo no sé qué fue lo que pasó, pero pude escuchar atentamente la palabra de Dios. Esa era la palabra que tenía que escuchar ese día. Dios ya tenía diseñado el plan o el propósito para mi vida. Y esa palabra fue de gran ayuda en mi vida espiritual, hermano. Porque ese día comprendí cuál era el propósito que Dios tenía para mi vida. Y era un propósito relacionado con la predicación del Evangelio, con un ministerio que Dios tenía para mí. Y me compré el cassette donde salía la prédica. ¿Y sabe que esa palabra me ha fortalecido mucho? Porque en los momentos de debilidad, o cuando sufrí un revés financiero, hace ya muchos años atrás en el campo, cuando estuve a punto de dejar el ministerio hace 5 años atrás por una prueba
que tuve que soportar durante 8 meses. Iba a mi dormitorio y en un mueble tenía este cassette, me colocaba los audífonos y empezaba a escuchar. Y Dios me comenzaba a ministrar. Y a través de la administración de la palabra del Señor me decía: sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, pero no te quedes, sigue adelante. La palabra del Señor siempre nos habla, hermanos, siempre te va a hablar. Donde quiera que te encuentres, pasando lo que estés pasando, la palabra de Dios siempre nos habla. Pero al final de la palabra del Señor, Él habló, el Señor más bien, a través del pastor Harold Caballero, entregó una palabra profética para la iglesia de nuestro país, para la iglesia de Chile. Y esa palabra decía lo siguiente, hermano, y quiero que preste mucha atención. La he escuchado tantas veces que la tengo grabada en la mente y en el corazón. Esa palabra decía en esa oportunidad, en ese congreso, a fines de febrero del año 1998, que vendría un avivamiento para Chile. Un avivamiento muy grande. Y que las iglesias se iban a caracterizar porque habría multiplicación de iglesias. Y la membresía en las iglesias también se iba a multiplicar. Pero además de eso, el Señor hablaba a través del pastor diciendo que Dios iba a usar a sus hijos, a siervos de Dios, a sus instrumentos que estaban dispuestos a obedecerle del norte al sur del país. Y que ellos no se iban a fijar en los letreros denominacionales o en los carteles de las iglesias. Si tú eres aliancista, no. Si tú eres bautista, no. Sino que ellos iban a acudir a esas iglesias sin importarles si habían 1000, si habían 50 o si habían 100 personas. Es decir, ellos no causarían recelo, ni tampoco tendrían una mentalidad mezquina o egoísta, porque su principal actitud sería la de la unidad. Ellos no iban a decir su iglesia, perdón, mi iglesia, ellos no dirían mi iglesia, mi reino, mi gloria, sino que la frase que tendrían en el corazón sería su iglesia, su reino y su gloria. Y finalizaba esta palabra profética diciendo que estos hijos de Dios se moverían en una unción que jamás se había visto en nuestro país, que sería cosa nueva para Chile. Amén. Y yo lo creo, hermano. Y yo lo creo de todo corazón. Yo creo que todo eso todavía no se ha dado, pero creo con todo mi corazón que nos falta mucho para que todos esos acontecimientos se cumplan y nuestro país pueda volver a levantarse del lugar en el cual nos encontramos. Hay bendición cuando uno viene a la iglesia, hermano. Hay bendición cuando uno asiste a un congreso, a una vigilia, cuando uno ora en la casa, cuando uno escucha algún salmo, cuando uno escucha una canción cristiana, cuando comparte con los demás miembros de iglesia. Siempre hay bendición. Y que no le quepa la menor duda de que la próxima semana, el día sábado 25 y el día domingo 26, habrá bendición en este lugar. Sigamos orando. Comenzamos a orar todos los días a las 7 de la mañana. Pero el día sábado vamos a hacer un ayuno, hermano. Un ayuno en la noche hasta el día siguiente. Y nos vamos a saltar el desayuno y vamos a orar en la mañana. Vamos a tener comunión con Dios, con Cristo y el Espíritu Santo. Y usted le pide en su caso particular: Señor, ¿quieres que entregue el ayuno al mediodía? ¿O quieres que lo entregue antes de venirme a la iglesia? ¿O le entrego después de la reunión?
pero debemos afligir nuestra alma. Debemos afligir nuestra alma para que se rompan esas cadenas de opresión, para que se rompa el yugo satánico, para darle más poder a la oración. Tenemos que ayunar. Hay bendición ese día, y se lo digo por experiencia propia, hermano, porque lo he vivido varias veces y yo sé que también usted lo ha vivido. Con ayuno y con oración hay victoria. Con ayuno y oración hay bendición. Si usted tiene algún problema, si tiene alguna enfermedad, alguna dolencia, venga con fe. Pero confíe en el Señor. Él sabe mejor que nadie de qué manera nos va a bendecir. Si es con una sanidad, si es con una transformación, con una curación de algún problema, una sanidad espiritual. Si necesitamos algún fruto o cualidad del Espíritu que no tenemos, algún don, alguna capacidad, algún ministerio, quizás Él lo sabe. Confiemos en el Señor, que ese día va a haber bendición para nuestra vida. Pongámonos de pie. Nuestros problemas están en las manos del Señor. No hay problema grande para Dios. No hay problema difícil que Él no pueda resolver. Ese problema que aparentemente no tiene solución, que le has buscado una y otra vez una solución y tal vez has remado contra la corriente, río arriba. Guarda silencio. Sé prudente. No te desesperes. No te desanimes, porque Dios te va a dar la victoria. Vamos a orar por estas palabras. Después nuestro hermano va a cantar una canción y si hay alguien que está enfermo, puede pasar, hermano, porque hoy día también hay bendición. O si quiere, tal vez, decirle al Señor: Señor, aumenta mi fe. Prepárame para recibir una bendición el día sábado y también una bendición espiritual y por qué no física el día domingo. Estoy en tus manos, oh Dios. Estoy en tus manos. El Señor se va a manifestar. Siempre lo ha hecho, hermano. Uno tiene que venir solo dispuesto de corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor, por esta palabra que nos has entregado. Padre, gracias porque tú eres un Dios de orden y has ordenado todas las cosas. Has ordenado absolutamente todas las